Bueno, a ver, quiero dar la bienvenida a todos los curiosos que buscan comprender la información de verdad sin sentirse abrumados por el ruido diario, a este nuevo análisis a fondo. Hola, encantado de estar aquí otra vez para desgranar todo esto. Es que, madre mía, resulta fascinante y al mismo tiempo bastante aterrador intentar visualizar el contraste de lo que vamos a tratar hoy. Ya es que las imágenes de estos eventos son de las que se te quedan grabadas. Totalmente. Fíjate, por un lado, imagínate un recinto ferial rural en Pensilvania, un día despejado. Y casi sin que nadie se dé cuenta, hay un dron comercial sobrevolando la zona, trazando líneas de visión tácticas en absoluto silencio. Preparando el escenario, básicamente. Exacto. Y luego damos un salto de varios meses y cientos de kilómetros y nos plantamos en un hotel de máximo lujo en pleno centro de Washington. Un entorno completamente distinto, claro. Nada que ver. Hay un asalto frontal armado, el pánico se apodera de una cena de gala espectacular, los mandatarios son evacuados bajo fuego cruzado y de repente algunos asistentes deciden que es el momento ideal para robar botellas de champán a escondidas. Ostras, es que suena a película total. Se aparece el guión de un thriller distópico que ha perdido el control por completo. Pero por desgracia, es la cruda realidad de una serie de eventos sin precedentes contra Donald Trump entre 2024 y 2026. Y es precisamente esa cualidad casi surrealista la que nos exige hacer una pausa hoy. Porque cuando la realidad supera a la ficción con tanta violencia, el ecosistema mediático se satura, se llena de ruido, de titulares polarizados. Sí, todo el mundo reaccionando en caliente. Y por eso nuestra misión en esta inmersión de hoy es explorar una auténtica montaña de fuentes. Tenemos artículos enciclopédicos, transcripciones de vídeos de seguridad filtrados, reportajes de última ola. Una barbaridad de datos. Y el objetivo es desgranar los hechos cronológicamente, entender exactamente cómo falló la seguridad y analizar las ramificaciones globales. Pero ojo, y esto quiero dejarlo clarísimo antes de arrancar. Sí, el tema de la imparcialidad, que es fundamental aquí. Exacto. Las fuentes que hemos procesado contienen información con fortísimas cargas políticas. Hay perspectivas tanto de izquierda como de derecha. Y nuestro propósito exclusivo en este programa es relatar de forma neutral y objetiva los datos provistos. Eso es. No tomamos partido ni respaldamos ninguna postura ideológica de las fuentes. Para nada. Solo queremos entender qué pasó mecánicamente y por qué. Y bueno, para entender la magnitud de esta ola de incidentes, creo que hay que empezar por el primer gran fallo, ese momento que rompió el aura de invulnerabilidad del servicio secreto. Claro, el 13 de julio de 2024, en Pensilvania. Eso es, en Butler. Tengo aquí la cronología extraída de los informes y de verdad hay detalles que resultan incomprensibles para un ciudadano de a pie. Hablamos de Thomas Matthew Crooks, un chico de 20 años. Muy joven, sí. Su preparación, según la documentación, fue metódica, pero cero sofisticada. A ver, compró una escalera de 1,5 metros que, fíjate, al final ni llegó a utilizar. Adquirió 50 cartuchos de munición. Que es una cantidad relativamente pequeña para un asalto planificado. Ya, pero lo que más me desconcierta es esto. Hizo volar un dron sobre el recinto durante 11 minutos, horas antes del ataque. O sea, ¿cómo es posible que en un evento de esta magnitud nadie intercepte un dron haciendo un reconocimiento aéreo a plena luz del día? Pues a ver, lo fascinante aquí es que esa es la primera gran grieta en el blindaje. Para entenderlo, hay que saber cómo funciona la tecnología antidrones, lo que el servicio secreto llama Counter-UAS. Vale. No es un escudo mágico, ¿sabes? Requiere un despliegue físico, calibración de frecuencias y una red de detección superactiva. Crooks voló su dron desde una zona que caía fuera del radio de inhibición inmediata. O sea, que se aprovechó del límite del sistema. Exacto. Aprovechó lo que en el mundo de la seguridad llamamos zonas grises jurisdiccionales. Operó en los márgenes del perímetro exterior. Vale, vamos a desgranar esto de la zona gris porque, repasando las fuentes, parece que este es el núcleo absoluto del desastre. Es como, no sé, imagínate diseñar una fortaleza de estas digitales de última generación. Sí. Con unos cortafuegos impenetrables, encriptación militar. Y luego vas y dejas la puerta de otras abierta de par en par porque asumiste que el guarda de seguridad del barrio iba a echarle un ojo. Es una analogía perfecta. Es que los informes son demoledores. Indican que los francotiradores de la policía local estaban apostados dentro del edificio de AGR Internacional. Dentro. Sí, en el interior. Y nadie cubría el tejado. Aparentemente por escasez de personal. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que el servicio secreto delega el punto de mayor ventaja táctica a una fuerza local sin verificar si hay cobertura visual? Bueno,
El protocolo estándar de protección divide el espacio en anillos concéntricos. Tienes el anillo interior, que es el núcleo donde está el protegido, y eso es competencia exclusiva y absoluta del servicio secreto. Hasta ahí lógico. Claro. Pero a medida que te alejas en ese anillo exterior, la responsabilidad se diluye bastante y se apoya muchísimo en las fuerzas del orden locales. Y el error letal aquí fue de interoperabilidad. ¿De comunicación pura y dura? Exacto. Los sistemas de radio de la policía local de Butler y los del servicio secreto operaban en silos. No estaban integrados en la misma frecuencia directa. Así que cuando la policía local vio que no tenía gente para el tejado, esa información crítica no escaló. O sea, el centro de mando unificado no se enteró a tiempo para mandar agentes federales ahí arriba. Eso es. No se reasignaron recursos. Madre mía. Pero es que el nivel de desconexión va mucho más allá. Hay un detalle que me deja helada. 90 minutos antes de los disparos, ya hay mensajes de texto entre policías locales señalando a este chico como sospechoso. Sí, lo tenían en el radar. Y a las 5:15, casi una hora antes, hay constancia gráfica. Un agente le hace una foto escudriñando el tejado con un telémetro de golf. Un dispositivo óptico para calcular distancias, sí. Claro, es que un telémetro no es un teléfono móvil, es una herramienta táctica. Si tienes a un tipo con un telémetro rondando tu perímetro de máxima seguridad, ¿por qué nadie detiene el mitin en ese preciso instante? Entiendo la frustración, pero aquí entramos en la peligrosa diferencia entre comportamiento anómalo y amenaza inminente. Vale. En eventos masivos, los agentes reciben docenas de alertas. Gente alterada, mochilas raras. Un telémetro hace saltar las alarmas a toro pasado. Pero en ese milisegundo, sin ver un arma larga, el protocolo dicta investigar, no evacuar. Ya, investigar antes de crear pánico. Claro. De hecho, 4 policías locales intentaron buscarlo. El fallo es que la amenaza evolucionó rapidísimo. Él trepó por una unidad de aire acondicionado, eludió a los agentes que lo buscaban a nivel del suelo y llegó a su posición de tiro. A unos 120, 140 metros de distancia. Exactamente. Una posición de tiro impecable con su rifle tipo AR-15. Y llegamos al desenlace del evento, que todos conocemos, pero repasando los datos brutos, sigue siendo escalofriante. 25 segundos de caos total en el suelo. El impacto en la oreja derecha de Trump. La icónica foto de él ensangrentado con el puño en alto. Una imagen que dio la vuelta al mundo instantáneamente. Totalmente. Y, por supuesto, las consecuencias trágicas reales. La muerte de un asistente, Cory Comperatore, y 2 heridos críticos en las gradas. Y bueno, la conclusión del FBI en noviembre de 2025 fue clara. Fue un lobo solitario. Actuó solo, sí. Pero claro, justo cuando la teoría del lobo solitario en recintos abiertos parecía ser la única amenaza, los escenarios cambiaron radicalmente. Y tanto que cambiaron. Demostraron que la vulnerabilidad le perseguía a donde fuera. Exacto. Pasamos al siguiente gran incidente, el de Florida en septiembre de 2024. Cuéntanos un poco cómo fue ese cambio táctico, porque pasamos del tejado a los arbustos. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la transición tiene todo el sentido. En inteligencia, cuando eliminas una vulnerabilidad, la amenaza busca otra grieta. Los tejados se volvieron zonas de exclusión absolutas. ¿Aprendieron la lección de la altura? Sí, pero en el Trump International Golf Club, el ICE de septiembre, la geografía del riesgo era horizontal. Un campo de golf es una pesadilla logística. Claro, son hectáreas enormes. Hectáreas delimitadas por vías públicas y arbustos muy densos. Y ahí tenías a un tirador oculto con un rifle AK-47. Llevaba 2 mochilas y una cámara de acción, a casi 400 yardas. Y esta vez no tuvo que trepar a ningún sitio. Nada. Solo necesitó camuflaje y paciencia. Afortunadamente, el servicio secreto detectó el cañón asomando entre las hojas in extremis y abrió fuego preventivo. Pero a ver, aunque lo frustraran, la conclusión es terrible. Nos dice que los espacios abiertos, sean recintos feriales o campos de golf, se habían vuelto indefendibles contra ataques a distancia. Exacto. Demostró que confiar en la agudeza visual de un solo agente bajo el sol no es una estrategia sostenible a largo plazo. Bueno, pues aquí es donde se pone realmente interesante el asunto. Porque uno pensaría, vale, si el aire libre es imposible de asegurar, metámonos en un edificio blindado. La lógica nos llevaría a eso, desde luego. Pues no. Retomamos las transcripciones de seguridad para analizar el tercer evento masivo. Y es un caos total en el Hotel Hilton de Washington. La cena de corresponsales. Esa misma. Una sala llena hasta la bandera.
Trump estaba cenando con su esposa Melania y otras figuras que los documentos identifican como Jit B y el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr. Un salón lleno de altos perfiles. Y de repente, un atacante burla el control de seguridad. Y no hablamos de un francotirador escondido a cientos de metros. Este individuo iba armado hasta los dientes. Escopeta, pistola, cuchillos. Un asalto frontal, puro y duro. Esto cambia toda la matriz operativa del servicio secreto. Pasamos de intentar detectar amenazas a distancia a tener una confrontación directa, un CQB, o combate a corta distancia en lo que llamamos un soft target. Un objetivo blando, claro, un espacio cerrado lleno de civiles. Exacto. El oficial de seguridad en el hotel recibió un disparo a quemarropa. Madre mía. Afortunadamente se salvó gracias a su chaleco antibalas, pero resalta la brutal diferencia táctica. En Pensilvania y Florida el atacante evitó el contacto visual directo. En el hotel, el agresor rompió la primera línea de defensa por la fuerza bruta. Y las transcripciones del interior son surrealistas. Joe Trump llegó a decir que confundió los disparos de la escopeta con el ruido de bandejas cayendo al suelo. Por la acústica del salón. Tiene sentido. Pero fíjate, aquí quiero rescatar un detalle insólito que aporta una de nuestras fuentes, un canal llamado Mate con Mote. Y reitero nuestra postura neutral, solo exponemos lo que dicen los documentos, pero es que es revelador sobre la reacción humana. A ver, cuenta. Según este reporte, en medio del pánico absoluto, mientras la gente aterrorizada se escondía bajo las mesas y sonaban disparos, se captó a supuestos periodistas de corte progresista robando botellas de vino y champán de las mesas. Es un detalle bizarro pero interesantísimo a nivel psicológico. Es de locos. O sea, hay un tiroteo y tu instinto es llevarte una botella de lujo. Es que subraya la disonancia cognitiva en situaciones de estrés letal. El cerebro humano se rompe. Tienes a los agentes operando con precisión milimétrica, a la mayoría de la gente en estado de pánico puro, congelada. Sí, lo normal, esconderte bajo la mesa. Y luego tienes este grupo que, ante la ruptura del orden social, entra en un oportunismo de supervivencia absurdo. El pillaje en medio de un tiroteo. A nivel de seguridad, esos movimientos impredecibles son una pesadilla para establecer líneas de fuego. Claro, gente corriendo con botellas mientras tú intentas abatir a un agresor. ¡Qué locura! Pero bueno, de estas vulnerabilidades físicas a nivel local, tenemos que dar un salto gigantesco al terreno de la geopolítica. Sí, el panorama se amplía drásticamente. Porque tras el incidente del hotel, Trump hizo unas declaraciones diciendo que ese atentado no le disuadiría de, cito textualmente, ganar la guerra en Irán. Una frase que cobró todo el sentido poco después. Completamente. Pasamos a marzo de 2026. Cuéntanos qué revela la inteligencia sobre este complot internacional, porque es un giro de guión brutal. Es que entramos en la esfera del terrorismo de Estado. En marzo de 2026, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la eliminación de un líder de una unidad iraní. Una unidad especializada. Sí. Gracias a la inteligencia israelí, descubrieron que este líder estaba orquestando operativamente un plan para asesinar a Trump. Esto es un nivel de amenaza completamente diferente al de un chico de 20 años comprando balas en su pueblo. Totalmente. Pero, a ver, esto contrasta muchísimo con la conclusión del FBI sobre Pensilvania. Si recordamos, dijeron que el de Butler actuó solo. ¿Cómo encaja todo esto? Pues encaja en que las amenazas provenían de múltiples frentes no conectados. Es la trampa de la falsa correlación pensar que todo es una única y gran conspiración. O sea, no estaban en el mismo grupo de WhatsApp. Para nada. Tenías vulnerabilidades internas. Los lobos solitarios alimentados por la polarización, actuando por su cuenta. Y simultáneamente, a un Estado soberano diseñando operaciones encubiertas. Una tormenta asimétrica perfecta. Madre mía, la presión para los equipos de seguridad tuvo que ser inmanejable. Prácticamente imposible de contener sin fallos. Pues dentro de toda esta oscuridad y tensión brutal, hay algo que revisando las fuentes me dejó muy sorprendida. Y es la increíble respuesta diplomática unificada tras el primer ataque en Pensilvania. Fue un momento diplomático sin precedentes, la verdad. Espectacular. Ves el espectro de las reacciones globales y abarca todos los colores políticos. Tienes a Joe Biden y a Barack Obama condenando el ataque, a la Unión Europea en bloque. Sí,
Todas las potencias occidentales. Pero es que miras América Latina y es alucinante. Desde líderes conservadores o libertarios como Javier Milei en Argentina, pasando por Gabriel Boric en Chile o Gustavo Petro en Colombia. Presidentes de izquierda, ¿sí? Exacto, hasta Lula da Silva en Brasil. Incluso Nicolás Maduro en Venezuela salió a condenar el ataque unánimemente. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Que adversarios tan viscerales se pongan de acuerdo en algo así? Pues esto plantea una pregunta importante y en realidad tiene una respuesta muy clara basada en la supervivencia institucional. A ver. Las instituciones democráticas globales e incluso las no tan democráticas reconocen que permitir que un candidato sea eliminado por la fuerza rompe las reglas del juego para absolutamente todos. Claro, si permites que usen las armas hoy, mañana las usan contra ti. Exactamente. Independientemente del bando político, validar la violencia política desestabiliza el tejido del poder mundial. Y esto resalta el inmenso valor del pensamiento crítico frente a la polarización. Separar tus ideas políticas de la condena a la violencia física. Eso es. Defender que las disputas se resuelven sin tiros, por muy tensa que sea la crisis. Pues es una lección fundamental. Y creo que para quienes nos escuchan, esto ilustra perfectamente por qué es tan crucial no quedarse solo con el titular sensacionalista o el tuit incendiario. Desde luego, el detalle lo cambia todo. Analizar las líneas de tiempo precisas, los fallos sistémicos de comunicación, todo eso nos ayuda a entender que la seguridad total es un mito. Una ilusión absoluta. Y que solo la información detallada nos permite comprender un mundo que cada vez es más complejo, más caótico. Hemos hecho un recorrido brevísimo pero intenso. Empezamos en el tejado de AGR International en Pensilvania. Luego pasamos a los arbustos del campo de golf en Florida. Sobrevivimos al caos y al pillaje en la cena de corresponsales del Hilton y finalmente aterrizamos en las tensiones geopolíticas y la inteligencia cruzada con Irán. Un arco temporal tremendo y lleno de lecciones. Pues antes de despedirnos quiero dejar una última idea flotando. Una reflexión que los datos nos obligan a plantearnos. Te escucho. Teniendo en cuenta que hemos visto colapsar cordones de seguridad físicos millonarios frente a drones comprados en tiendas, frente a rifles disparados a distancia y frente a individuos que entran armados por el vestíbulo de un hotel, Sí. podemos preguntarnos, ¿estamos presenciando el fin definitivo de las campañas políticas en espacios abiertos? Es una muy buena pregunta. ¿Es el fin del contacto directo con el público? ¿Se van a convertir las elecciones del futuro en eventos celebrados exclusivamente en búnkeres digitales y estudios de televisión blindados, simplemente porque el riesgo físico es inasumible? Es un escenario distópico, pero cada vez más plausible, la verdad. Ahí lo dejo, para darle una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos a desgranar todo esto. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, un placer analizarlo contigo. Nos vemos en la próxima inmersión a fondo. Hasta pronto.